¿Acaso vos sos una de aquellas personas que se despertaba cada mañana y nos escribía un mensaje a nuestro Instagram pidiéndonos por favor que hagamos un análisis de Había una vez en Hollywood? How about Batman and Robin? Ping, pow, zoom, zoom. Probablemente no seas esa persona porque quizás, y solo quizás, esa persona no existe y nos pintó hacer un análisis de la última de Tarantino simplemente porque queremos, porque somos los que creamos el contenido en este canal y porque si quisiéramos analizar la película más horrible de la historia de la humanidad, lo haríamos aunque tengamos miles de detractores y a los moderadores de YouTube comiéndonos los talones como al Dieguito Maradona en el 86, ¿ok? Bueno, pero no se enoje. Tarantino creó una película bastante diferente a los que nos tenía acostumbrados. Por un lado, basándonos en lo más superficial, no vemos la cantidad de violencia que solíamos ver en otras de sus obras. En el final de la película parece que se le saltó el calefón y mandó todo a la mierda. No se debe haber podido contener el pequeño Quentin. Otra de las diferencias es que acá el director da por sentado algunas cosas, las da por entendidas y no las deja claras. Y con esto nos referimos a la secta de Charles Manson y a la masacre que provocaron en Hollywood Hills el 9 de agosto del año 1969, donde asesinaron a Sharon Tate embarazada de casi 9 meses y a sus 4 amigos. Si podemos criticar algo del espectacular e impoluto Quentin Tarantino es que probablemente solo haya pensado en el público norteamericano a la hora de guionar el film y de dejar como entendido el trágico episodio mencionado anteriormente. Este hecho fue un antes y un después en la cultura norteamericana, por lo tanto seguramente más del 90% de las personas de ese país lo tengan bien en claro. El problema es que para las personas que son de afuera, en especial las que hablan en otro idioma o las que no fueron tan influenciadas por la cultura anglosajona de los años 60. ¿Y por qué esto es un problema? Porque si no tenías ni idea de quién era Sharon Tate ni la familia Manson, entonces muchas cosas de las películas quedaban inconclusas y perdían el sentido. Si no tenías ni idea de quién era Sharon, entonces ¿cuál es el sentido de mostrarnos escenas de Margot Robbie yendo al cine, apoyando los pies sucios arriba de las butacas o bailando en su casa de una manera totalmente desconectada de la trama principal? Ninguno. Esto es solo una hipótesis que formulamos basándonos en que sabemos que muchas personas manifestaron no haber entendido muy bien la película cuando salieron de la sala de cine. Pero, ya sabiendo un poco de lo que sucedió en la realidad, la película cobra un sentido diferente, de lo cual vamos a hablar más adelante. Había una vez en Hollywood es una película que narra una ucronía dentro de un contexto de Hollywood de los años 60. Grandes años de la industria, donde el cine era completamente diferente al actual y la forma de crear películas también. Es la infancia de Tarantino puesta en una película y eso le da una magia muy linda al asunto. Fue un trabajo de producción increíble para recrear a Los Ángeles de esos años. Acá no nos vamos a poner a decir que es la mejor película de Tarantino o que lo ubicamos en el puesto 4 basándonos en la escala de Antonio Margheriti. Margarete. No, nada de eso. ¿Alcanza con que digamos que nos pareció una película excelente y que vale la pena verla más de una vez? Bien, perfecto. Vamos a detenernos a analizar un poco a sus dos personajes principales. Por un lado tenemos a Rick Dalton, una superestrella de Hollywood de la década del 50 que, según él, está en decadencia. En su momento fue el crack de los westerns. Tuvo una película consagratoria que se llamó Los 14 puños de McCloskey, o 8 puños, no sé cuántos puños. Pero ahora solo le dan papeles de villano y la mejor oportunidad que se le presenta es ir a hacer westerns a Italia. Todo un fiasco según su perspectiva. Rick es una persona muy insegura, nerviosa, famosa, millonaria, poco inteligente financieramente y sobre todo alcohólica. A pesar de tener mucho dinero, no lo disfruta, lo malgasta, se vive quejando, dudando de sí mismo y por lo menos en la película lo vemos con una profunda crisis de los 40, donde no sabe para dónde escapar. Lo afecta mucho lo que digan los demás sobre él, a pesar de haber tenido semejante éxito en un ambiente tan duro y competitivo como es Hollywood. Además, se nota que es una muy buena persona y es bastante sensible. Es difícil no tomarle cariño a este personaje. That was the best acting I've ever seen in my whole life. El mayor conflicto de Rick es el mismo. En esta película pudimos conocer bastante a sus personajes principales porque sus problemas pasan por sí mismos y no tanto por circunstancias externas. La única parte donde podemos decir que hay un conflicto exclusivamente externo es en el final, del cual vamos a hablar justamente sobre el final del video. He's not the best anymore. He's coming to terms with what it's like to be slightly more useless each day.
Por otro lado tenemos al number one, a un tal Cliff Booth, o mejor conocido como Brad Pitt. Brad se comió literalmente la pantalla, hizo una actuación tan magistral que me dan ganas de ir corriendo a regalarle unos alfajores a su casa, como queremos hacer con el mítico Tom Cruise. Cliff Booth es como un Tyler Durden pero hollywoodense y no producto de la imaginación de nadie. ¿Qué? Es fresco, espontáneo, tranquilo, pensativo, inteligente, sociable, fachero, pendeviejo, doble de acción, arriesgado, desapegado, enfocado en lo que le hace bien, amante de los animales, experimentado, intuitivo, buen amigo y quizás asesino. Por más adjetivos que le demos, a Cliff lo define una palabra que en cierto punto tira abajo todo lo que podemos decir de él, y es misterio. En el film se lo muestra como alguien misterioso, que se sabe que es un veterano de guerra y que quizás mató a su esposa, aunque no mucho más. Es como que siempre te sorprende con algo y eso lo hace muy interesante y magnético. Además es un tipo muy sencillo que disfruta de estar en el mejor barrio de Los Ángeles, pero también en su sucio remolque con su perra y comiendo fideos de la olla. Cliff ama tanto a Brandy que tiene más comida para ella en su casa que para él mismo. No se preocupa en crecer, en ser alguien, entre comillas. Cliff no se preocupa como Rick en cosas como volver a ser una estrella de Hollywood. Lo único que quiere Cliff es vivir el momento, rodearse de la poca gente que ama, de su perra y estar bien. Cliff nos atrae porque es simple, es solitario, le gusta andar en su auto por la ciudad, que el viento le pegue en la cara, tiene un sentido del humor bastante irónico e inteligente. A Cliff lo vemos tomar un Bloody Mary comiéndose un apio y poniéndole salsa picante, una cosa rarísima, pero también disfrutando de una simple cerveza. He's waiting for you in the bar. Cliff es un tipo de pocas palabras, que habla muy poco a lo largo del film, pero todo lo que dice tiene una potencia bárbara. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Él es una pieza fundamental en la vida de Rick. Se conocieron unos años antes de la cronología del film porque fue su doble de acción, lo que les permitió forjar una amistad fuerte como el cemento. Él le da seguridad, confianza, lo ayuda en lo que necesita, es su oído cuando hay problemas y también es su consejero. Cliff es multifunción, te puede arreglar la antena del televisor como también puede ser tu conductor designado y no tomar una gota de alcohol aunque esté en la mejor fiesta de Hollywood. Rick got his driver's license taken away for too many drunk driving tickets. Cliff drives him everywhere now. Y Rick en la vida de Cliff también es muy importante. Es su mejor amigo y también quien le da la platita, nada más ni nada menos que los verdes, la que le sobraba a nuestro queridísimo comandante Ricardo Ford. Un detalle importante es que probablemente Rick es el único que no ve a Cliff como un asesino. Es quien no cree lo que se dice y confía en él, abriéndole las puertas de su casa, dándole un trabajo, peleándose con los directores para que lo contraten como su doble de riesgo, entre otras cosas. The dude killed his fucking wife. You don't believe that old shit, do you? Yes, Rick, I do. And I work with my wife, and she believes it. She doesn't want his creepy ass around. Ambos son inseparables y además la química que tienen Leo y Brad se nota. Realmente hicieron un trabajo fantástico juntos. En la escena donde Cliff entra al rancho Span a buscar a su viejo amigo, una escena literalmente de terror, vemos un paralelismo con la película que estaba grabando Rick. Cliff entra como un forajido al rancho, se lleva todas las miradas de las chicas del clan Manson con desprecio. A pesar de los impedimentos, él sigue adelante y logra su objetivo como si fuese una estrella del western. Mientras Rick lo estaba actuando, Cliff lo estaba viviendo en la realidad. Y cómo olvidarnos de la escena donde se pelea con Bruce Lee, por favor, qué locura. A pesar de ser un amante de Bruce Lee, confieso que me reí bastante de lo ridículo que Tarantino lo hizo quedar. Te amamos por siempre, Bruce. Not bad, Kato. Try that again. Ahora hablemos sobre el final de la película, donde Quentin hizo de las suyas. Con el narrador y el orden cronológico de los hechos se convirtió en una película de suspenso. Nosotros, como espectadores, nos dimos cuenta que estaba por llegar lo que tanto estuvimos esperando desde que la vimos a Sharon Tate. Cliff se fuma su cigarrillo con ácido y se va a caminar con su perra. Rick se queda en su casa haciendo unos margaritas y ahí los hippies de Manson se acercan a la casa. Cuando Cliff ya estaba de regreso en la residencia Dalton, alimentando a Brandy y totalmente drogado, los hippies se aparecen y comienza la locura.
Después de semejante cantidad de violencia que claramente no podemos mostrar acá porque si no nos quedamos sin el sueldo del tío YouTube, nos liberamos de la presión de saber que en cualquier momento Sharon iba a ser asesinada y nos cayó la ficha de que esto es una fábula, una creación de la retorcida mente del gran fetichista de pies llamado Quentin Tarantino. Que Tarantino nos haya amagado durante toda la película con esta tragedia hizo que el final sea mucho más potente, que cada golpe de Cliff, mordedura de Brandy o llamarada perpetrada por Rick nos dé un alivio sospechoso, debido a la masacre que estábamos viendo en pantalla, algo similar a lo que ocurre en Reservoir Dogs con la muerte del señor Rubio. A este fenómeno lo vamos a denominar violencia que nos alivia pero no nos convierte en sádicos. El director sencillamente se vengó de la masacre real, por así decirlo. En su mundo creó un final alternativo y le salvó la vida a la dulce Sharon Tate, interpretada de manera magnífica por Margot Robbie. Tuvimos un final sangriento y exageradísimo, pero feliz, como estamos acostumbrados a ver en las películas de este señor. Acá no muere Sharon ni sus amigos, sino que mueren los que en realidad la mataron, de la manera más loca y sacada que existe. Mueren quienes traumaron a una población entera a finales de los 60, quienes cambiaron probablemente para mal y para siempre el rumbo de la historia de los Estados Unidos. En el universo Tarantino pasan estas cosas, en fin. Si te gustó el video, ¿qué te parece si te suscribís, activás la famosa y codiciada campanita, compartís este video con por lo menos 60 personas y nos donás un cafecito para que podamos llevarle una caja de alfajores a Tom Cruise y Brad Pitt? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y hablando de gente que tiene un lugar ganado en el cielo, queremos agradecer a Benjamín Carrizo, Juan Murúa y Blas Moreno, quienes colaboraron económicamente con nuestro proyecto en esta semana. Y si vos querés que tu nombre quede inmortalizado en el canal más chingón del siglo XXI, tiranos ese cafecito mágico o reventate ese super gracias de YouTube. Hasta la próxima. Sufro